Hola, buenos días. Bueno, yo soy Noelia, la responsable del proyecto de tutoría de la convocatoria de Dualiza y FP Empresa, que voy a hacer un breve resumen en qué ha consistido el proyecto que hemos desarrollado todos los centros de FP Aspasia bajo este proyecto que ha sido durante este curso escolar. El proyecto en red se llama Tutoría para la Evaluación y Desarrollo SES. El objetivo general del proyecto era la evaluación, el desarrollo y la acreditación de soft skills para la empleabilidad y el emprendimiento en la formación profesional con inteligencia artificial, IA, y con empleadores de todo el alumnado de los 5 centros participantes. Luego los específicos teníamos 3, que era evaluar y acreditar las competencias socioemocionales, empleabilidad y emprendimiento del alumnado, elaborar guías didácticas y dinámicas para potenciar el desarrollo de las competencias SES y acreditar las competencias socioemocionales del alumnado. Realmente los 3 se han conseguido, aunque no al 100% del alumnado, porque el objetivo era llegar al 100% del alumnado, pero algunos, por diversos motivos, pues no han querido utilizar la herramienta de Humaneye y para evaluar y obtener su propio informe de competencias socioemocionales, y no han podido aprovechar o no han querido aprovechar pues el potencial de todo este proyecto. De otras partes sí que se han beneficiado, pero de esa acreditación y evaluación pues no. Las fases sí que se han desarrollado según lo previsto, aunque con retraso en la temporalización de alguna de ellas, y se han hecho todas, pero no según en principio el tiempo inicial. Sobre todo al final ha hecho que tengamos menos margen para el desarrollo y puesta en práctica del material didáctico desarrollado en este proyecto, y también que haya habido menos espacio de lo previsto entre la primera y la segunda evaluación. El proyecto empezó, pues una vez ya concedido, pues todos los centros tuvimos una formación sobre la herramienta Humaneye, que ahora yo eso no lo voy a explicar, porque luego nos explicarán en qué ha consistido esto y en qué consiste la propia herramienta. Y la hemos, bueno, primero todos para saber cómo utilizar en el aula esta herramienta, ¿no? Posteriormente, los tutores de cada grupo han sido los responsables de explicar el proyecto en general en su aula y de llevar a cabo esa evaluación de esos alumnos de ese aula, ¿no? Una vez pasado esa fase, hecha la primera evaluación con los alumnos, sí que antes de ver esos resultados, sí que se hizo una profundización en lo que significa cada competencia. Se elaboró una documentación de consulta para todo el profesorado para que luego lo pudiera entender bien las competencias, poder explicarlo bien a los alumnos y tenerlo como también material de consulta, pues esa documentación, ¿no? Entonces ahí, por un lado, ese documento para entenderlo y poder decir, y no solo entender la competencia, sino qué significaba tener más o menos nivel de puntuación en cada una de ellas, ¿no? Porque a lo mejor en una es bueno tener alto y en otra es bueno tenerlo bajo. También para poder interpretar esos resultados de forma correcta y las correlaciones que hay a veces, ¿no?, en las puntuaciones cruzadas de los 5 bloques de competencias entre sí. Una vez hecha la primera evaluación de todo el alumnado, sí que se ha hecho un análisis estadístico de todos los resultados de forma, por un lado, global, de los 5 centros, y por otro lado, luego, bueno, de cada centro, ¿no? Y así valorando un poco las puntuaciones de cada una de las competencias que se había obtenido por cada centro y de forma global, pues tampoco vimos que hubiera unas diferencias muy así dignas de mención. Es verdad que no coincidían las mismas competencias en todos los centros, a veces las mismas en alto o en bajo, en las que estaban más potenciadas y las que había que fomentar su desarrollo, pero sí que sirvieron para un poco empezar por ahí, con esos datos, una vez analizado, el decir dónde puede ser un poco más prioritario el desarrollar esas competencias en el alumnado. Es verdad que como todo no nos iba a dar tiempo a desarrollarlo, pues por tener un poco más de criterio de por qué elegíamos esos, ¿no? Tuvimos en cuenta esos resultados y también un poco la importancia de esas competencias en concreto, a veces por ser un poco más transversal o ser más interesante o que condicionar un poco más otras cosas. Una vez que ya teníamos eso claro, empezamos a desarrollarlo y a la vez, vale, al alumnado, ¿qué se hizo con ellos? Pues en clase ya el profesor volvió a explicarles, por un lado, el informe que se generaba una vez evaluado con la herramienta, ¿no?, el análisis de su texto, el informe que se genera, y para poder interpretar correctamente esos resultados. Tanto el alumnado como luego también el alumnado de forma individual con su
tutor personal que pudieran analizar y comentar esos resultados, porque la idea del informe es que sirva para el autoconocimiento personal y también para que se pudiera poner metas ante los puntos fuertes, las fortalezas y los puntos de mejora, ¿no? Que también es muy claro que en los aspectos que ves que puedes mejorar, pues que te pongas metas, porque si no, a lo mejor quizá no consigues esa mejora. Al final de curso, es decir, hacia final de mayo y principios de junio, se volvió a dar la oportunidad a todo el alumnado de una segunda evaluación. En ese caso hubo gente que sí que quiso repetirlo, hubo gente que pues no lo quiso a lo mejor porque no lo valoró como necesario porque decía que ya le servía el primer informe. En otros casos pues lo han hecho los dos y tampoco no era mucha diferencia desde el primero y el segundo, entonces las diferencias a veces no eran tan considerables. En los casos de segundo sí que han pasado por la empresa. Después de las prácticas, pues es verdad que algunas competencias sí que han tenido pues quizá un desarrollo mejor porque el ambiente era un poco diferente, ¿no? El ámbito en el que han podido poner en práctica esas competencias. Luego, en cuanto al material didáctico que estaba previsto elaborar, pues es un material que ya está disponible en nuestra web, como bueno, aquí podéis ver en esta página nuestra de la web de Alcazarén están noticias al respecto y aquí, en este apartado de guías didácticas, está todo el material que le hemos elaborado, porque la idea de este material no solo es que nos sirva a los 5 centros que hemos participado en el proyecto, sino que esté disponible para todos los centros de España o del extranjero que quieran utilizarlo, ¿no? Y que les pueda servir de material para el desarrollo de estas competencias. Así, resumiendo, está elaborado esta guía más completa en la que se habla pues de todas las competencias. No me voy a meter en concreto cuáles son ni nada. La estructura es que por cada uno de esos 5 bloques hay una sección para trabajar de forma grupal, luego una descripción y un poco de desarrollo de esas actividades grupales, presentación para el profesor y sugerencia de dinámicas. Luego otra sección con actividades individuales y fuentes complementarias. Aquí hay mucho material que luego se desarrolla en un plan de acción que explicaré un poquito. Estas de aquí son guías, son 6 guías que se han desarrollado de forma ya concreta de una competencia. Voy a abrir una cualquiera y la estructura es la misma. Son dinámicas, son guías, perdón, para trabajar una competencia en concreto, ¿no? Entonces, este material sí que ya profundiza en esa competencia concreta y sugiere pues un poco de explicación y actividades para trabajar de forma, ya en el aula, están previstas para que sea más o menos una hora de trabajo, qué objetivo se pretende, actividades para hacer de forma individual, de forma grupal y poder trabajar y sugerir distintos materiales y al final también una evaluación que puede servir para el propio alumno sobre esa competencia, cómo se ve, y también el profesor pues le puede decir, ¿no? Pero para hacer como una evaluación del desempeño de esa competencia concreta. Pues aquí hemos desarrollado perseverancia, toma de decisiones, bienestar emocional, comunicación asertiva, empatía y ansiedad social. Y luego, por último, eso sí que era parte del objetivo que teníamos que hacer, porque todas era imposible desarrollar las guías, pero sí un plan de acción que es una sugerencia para todos los centros y para luego ya cada tutor de grupo en cada ciclo formativo. Entonces, en este plan de acción lo que se organiza es un poco, voy a ir hacia el final para entenderlo, un cronograma de todas las competencias, una propuesta para desarrollar en primero según el trimestre y en segundo. Siempre se menciona la guía de ejemplos de desarrollo, en qué páginas están las actividades que pueden servir para desarrollar estas competencias, y por otro lado, en aquellas que ya hay una guía de trabajo individual de esa competencia, pues también se menciona. Como la idea que tenemos para el próximo curso sí que es seguir generando guías, pues se irá complementando este plan de acción. Cada equipo docente de cada uno de los ciclos pues organizará a partir del próximo curso en cómo se va a implantar esto, ¿no? Este desarrollo de competencias. En nuestro caso, tenemos una hora de tutoría como parte de nuestro proyecto educativo, en el que veremos qué material y cómo se van a desarrollar esas competencias. En los módulos de itinerario personal para la empleabilidad que están previstos, ¿no? En primero y luego en el futuro en segundo, pues también se pueden desarrollar, porque está previsto parte de estas competencias, y luego en cualquier otro módulo que se vea adecuado por el tipo de competencia que es, ¿no?
La idea de esto es que este sistema de acompañamiento al alumnado lo que busca pues, es mejorar la empleabilidad y favorecer su desarrollo personal junto con el profesional, ¿no? Que cuando termine un ciclo formativo de 2 años pues se haya desarrollado en los dos ámbitos. Y con esto más o menos es lo que hemos concluido de este proyecto, que la verdad que hemos conseguido todo lo previsto, quizá en algunos aspectos pues a lo mejor podríamos haberlo profundizado un poco más, pero en otros quizá incluso más de lo que teníamos previsto inicialmente. Muchas gracias. Soy la doctora Beatriz Abad, soy la coordinadora de investigación y desarrollo en HumanEye y lo que voy es a contar un poquito el sustrato teórico-científico sobre el que se construye HumanEye. El modelo teórico de referencia sobre el que se parte es el modelo Big Five y entonces pues lo que voy es a hablaros un poquito sobre esos factores y facetas y la importancia y la relevancia que tienen y por qué nosotros lo hemos elegido como modelo. Bea, te has silenciado sin querer. Perdón, estaba arrastrando la Ahora, ventanita del perfecto. Teams, sí, Nada. me silencié sin querer, perdón. Digo que el modelo Big Five, bueno, se llama Big Five o de los 5 grandes porque está compuesto por 5 grandes dimensiones que a su vez contemplan otra serie de rasgos o de facetas adentro de cada una de estas dimensiones. Y también se puede encontrar en la literatura como modelo Ocean por la inicial de cada una de estas 5 dimensiones. Por las siglas en inglés, ¿vale? En español serían conciencia, estabilidad emocional, extraversión, apertura a la experiencia y amabilidad o amigabilidad. Estas dimensiones oscilan en un continuum que va desde menos a más y tiene unas implicaciones el puntuar particularmente bajo, como decía Noelia antes, o particularmente alto. Se supone que el equilibrio está en estar en un punto intermedio. En algunos casos puede ser favorable puntuar elevado y en otros casos pues no es favorable. Por ejemplo, en la dimensión de estabilidad emocional, si se plantea de una manera positiva, como vemos en esta diapositiva, está bien tener una estabilidad emocional alta, pero realmente en el modelo viene descrito en una terminología negativa, viene descrito, la dimensión se llama neuroticismo y es la única dimensión en la que puntuar alto es poco favorecedor porque implica una desregulación o una posible desregulación emocional que puede pues traer asociadas algunos desajustes, ¿vale? Entonces voy a contar un poquito sobre cada una de estas dimensiones y los rasgos que trae asociados. La apertura a la experiencia hace referencia a la profundidad y a la complejidad de la vida mental de las personas y a las experiencias, a la forma en la que se afrontan las experiencias, los rasgos de la personalidad que se relacionan o que construyen esta apertura a la experiencia son la imaginación, los intereses artísticos, la emocionalidad, la apertura, perdón, la aventura, el interés por probar cosas nuevas, cosas diferentes, tener experiencias novedosas, también el intelecto y el liberalismo, la disposición para desafiar normas convencionales y ser, pues esto, un poquito transgresor de una manera, digamos, constructiva. La segunda dimensión del modelo es la responsabilidad, que es el grado de organización, persistencia, control y motivación que ponen las personas para conseguir sus objetivos. Y los rasgos que la componen son la competencia, el orden, el sentido del deber, el esfuerzo por el logro, la autodisciplina y la deliberación, es decir, ese cuidado y el bien pensar o el pensar cuidadosamente las cosas antes de actuar para la toma de decisiones. Tercer factor es la extraversión y hace referencia a la cantidad y a la intensidad de las interacciones interpersonales, a la actividad y al nivel de energía. Las personas con extraversión suelen puntuar también alto en cordialidad, en gregarismo, en asertividad, en actividad, en búsqueda de emociones y en emociones positivas. Quiero decir con esto que el que los rasgos pertenezcan o alimenten a una determinada dimensión no implica que necesariamente todos los rasgos tienen que puntuar alto para que la persona tenga una buena puntuación en la dimensión. Es decir, yo puedo ser una persona con una búsqueda de emociones en una puntuación media y aún así ser una persona extrovertida porque hay un equilibrio entre todas las puntuaciones para tener la consistencia de la dimensión, ¿vale?
La siguiente dimensión es la amabilidad, que es la calidad de la orientación interpersonal al logro continuo y va a lo largo de un continuo que va desde la compasión hasta el otro extremo, que sería la amabilidad. Los rasgos que la componen son la confianza, la moralidad, el altruismo, la cooperación, la modestia y la empatía. Y por último, decía que del grupo de los 5, el único rasgo que viene definido desde en negativo en el modelo original, porque luego la literatura es muy habitual encontrarlo desde una perspectiva positiva, como estabilidad emocional, que sería como el otro opuesto, ¿vale? Pero en el modelo original la dimensión se llama neuroticismo y está compuesto por los rasgos de ansiedad, ira, depresión, autoconciencia, impulsividad y vulnerabilidad. Todas estas son variables o son rasgos de la personalidad que deben de tratar de mantenerse bajo control, y cuantos más bajo se puntúa en estos rasgos o en esta dimensión, mayor estabilidad emocional o mayor control emocional tiene la persona. El modelo de los 5 grandes es un modelo clásico de las teorías de la personalidad, y dentro del modelo, bueno, es un modelo que es universalmente bueno, lo correcto es decir, es universalmente aceptado en el sentido de que hay un gran consenso en la comunidad internacional con respecto a la estabilidad de las características de este modelo. Los rasgos han sido estudiados de manera transcultural desde hace varias décadas en diferentes grupos de investigación, y los análisis factoriales muestran que una cierta estabilidad y unas correlaciones elevadas independientemente de los grupos poblacionales en los que se evalúen. Y además se encuentra que hay estudios de variabilidad genética donde se ha visto que hay incluso componentes genéticos que dan cuenta de estos rasgos de la personalidad en cada individuo y de la estabilidad que tienen a lo largo del tiempo. Si únicamente funcionáramos o trabajáramos sobre el modelo de los 5 grandes, no nos quedaría margen entonces para la mejora o para el cambio, ¿no? Porque, como digo, los modelos de personalidad se han enfocado en esa estabilidad de los rasgos, es decir, cuáles son esas características que permanecen a lo largo del tiempo y a través de las diferentes culturas y que sirven para definir la personalidad de los individuos. Sin embargo, sabemos que como seres humanos siempre tenemos esa capacidad de crecimiento y ese margen de aprendizaje para seguir mejorando. Entonces, el modelo teórico, en este caso el modelo del Ocean, los modelos teóricos de los rasgos lo que han hecho es alimentarse de otros modelos donde se complementan y se definen las áreas, las oportunidades entonces o los márgenes que quedan para el trabajo o para la oportunidad de crecimiento. El modelo Ocean de los 5 grandes tiene un paralelismo con el modelo de las competencias socioemocionales, que define, entonces, esto tiene una estructura factorial muy similar a la del modelo de los 5 grandes, también mantiene las 5 dimensiones, mantiene la estructura de 6 facetas por las 5 dimensiones, lo único es que les cambian un poquito los nombres a las dimensiones y algunos de los rasgos, pero el concepto al que se refieren, o sea, la definición conceptual sobre la que se trabaja es la misma. Y este modelo de las competencias socioemocionales sí que deja una oportunidad para el trabajo individual o para las intervenciones o para el trabajo grupal como oportunidad de crecimiento, ¿vale? Es decir, el modelo de los 5 grandes hablaría de esa parte de la personalidad que es nuestra esencia, es lo que somos y es sobre lo que nos construimos, y el modelo de las competencias socioemocionales lo que hace es como montarse encima del modelo de la personalidad y trabajar sobre ese margen que queda como oportunidad de mejora. Por eso se dice que las competencias, el modelo de competencias pues aprovecha la maleabilidad del ser humano para poder construirse. En este contexto, las competencias socioemocionales son definidas por la OCDE como un conjunto de habilidades que permiten a las personas comprender, manejar sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas y sentir y mostrar empatía por los demás, estableciendo y manteniendo relaciones positivas y tomando decisiones responsables.
Las competencias socioemocionales son fundamentales para el bienestar personal y social, así como para el éxito académico y profesional. Es decir, tenemos unas características de personalidad sobre las que nos definimos como seres humanos, pero las competencias socioemocionales son esos rasgos de nuestra personalidad que tienen una oportunidad de trabajo y que nos van a ayudar a mantener estas relaciones más positivas o a tener un enfoque más de adaptabilidad más positivo a la vida si las entrenamos de manera adecuada. Os decía que el modelo de las competencias socioemocionales se monta en una estructura similar a la del Big Five y también mantiene estos 5 factores que antes os decía que eran los Ocean, pues ahora son la toma de decisiones responsable, que es la capacidad de tomar decisiones de manera informada, habilidades de relación, conciencia social, autorregulación y autoconciencia. Y aquí os muestro un poco el paralelismo entre los dos modelos. Lo que en el modelo de los 5 grandes se llama responsabilidad, que ahí me comí una D, equivale en el modelo de las competencias socioemocionales a todo lo que tiene que ver con la autogestión y la toma de decisiones responsable. En el modelo de los 5 grandes, la extraversión equivale a las habilidades de relación y a la conciencia social. La amabilidad se relaciona con la conciencia social y también habilidades de relación. El neuroticismo con la autogestión y con la autoconciencia. Y la apertura a la experiencia con la autoconciencia y la conciencia social. Perfecto, Bea, pues muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente punto que vamos a explicar de la mano de Johnny, que es nuestro responsable de inteligencia artificial en Humaneye, a explicar un poco más las tripas, ¿no? de lo que hace Humaneye y de la inteligencia artificial que está por detrás. Efectivamente, vamos a entrar a explicar un poquito todo el tema de la inteligencia artificial que hay detrás del algoritmo de Humaneye. Voy a intentar hacerlo liviano, que sea fluido, ¿vale? Muchas cosas técnicas, pero voy a intentar evitarlas y que todo el mundo entienda lo que hay detrás, ¿vale? De inteligencia artificial. Creo que ya lo podéis, se ve, ¿no? La presentación. ¿Se está compartiéndose? A ver si podéis confirmarme. Ok, pues vamos allá. Realmente tengo que empezar desde el punto de partida, ¿vale? Que no es realmente mi área. Este área del punto de partida está liderada por la doctora Bea, ¿vale? Doctora en psicología, y nuestro investigador en psicolingüística, Damaso, de la Universidad de Navarra. ¿Vale? Pongo este punto de partida antes de la IA porque es la hipótesis científica que se lleva corroborando desde hace 10 años, ¿vale? En el que han trabajado muchísimos investigadores desde hace décadas, y que es tratar de ver cómo el lenguaje representa nuestra personalidad, ¿vale? A partir del año 2009-2010 empezaron a mostrar los primeros estudios que ya presentan una fuerte evidencia en virtud de esta hipótesis, ¿vale? Se ha tardado tanto tiempo en conseguir estos primeros resultados porque la forma de estudiarse estos comportamientos y de procesar el texto hasta hace bien poquito ha sido bastante compleja, ¿vale? Incluso desde que yo estoy trabajando en esto hace ya más de 10 años, cuando empezamos a estudiar en cómo procesar el lenguaje natural, lo que hacemos es recapitular una serie de reglas que tiene el lenguaje, tanto léxicas, sintácticas y semánticas, y tratábamos de programarlas y ver si se cumplen en los textos, ¿no? Esta es la manera, durante décadas de investigación, se ha conseguido obtener resultados en este sentido, ¿vale? Y entonces, a partir de este momento, nosotros cogemos esto como punto de partida. El lenguaje representa nuestra personalidad. Mientras todos trabajábamos en esa forma de hacer procesamiento del lenguaje natural, los grandes del sector estaban preparando por detrás el gran cambio que ha supuesto la irrupción de los nuevos modelos del lenguaje que introdujeron tanto Google como GPT, ¿vale? Y es en ese momento donde nosotros vemos la gran oportunidad de conseguir y procesar ese lenguaje para extraer esa personalidad que está en él, ¿vale? El gran salto que dieron estos nuevos modelos cuando han salido a la luz, y creo que ya todos conocemos lo que es el ChatGPT y lo que ha supuesto en el campo del procesamiento del lenguaje natural, nosotros nos basamos en los mismos principios en los que se basan esos algoritmos, ¿vale? El mayor de ellos es la T del GPT, que por eso le han puesto ese nombre y que nos viene muy bien a nosotros ahora para explicarlo. Esa T que significa el transformer, ¿vale? Y no son los transformers que vemos en las películas y demás, muy chulos y demás. Es mucho más simple el concepto en sí mismo, ¿vale? Un transformer lo que hace es transformar el texto en números, ¿vale? Y aquí podríamos tener
millones de formas de hacer una conversión de texto en números, ¿vale? Pero lo que idearon ellos, y por lo que esto es una genialidad y ha supuesto la irrupción y sobre todo asentar el estado del arte en absolutamente todos los campos del procesamiento del lenguaje natural, es que son capaces de transformar el texto en números conservando todas las relaciones del lenguaje detrás, ¿vale? Y como te digo, una vez sacaron estos transformes y se han puesto a realizar las validaciones, se han situado como estado del arte en todas y cada uno de los métodos de análisis del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Métodos de validación. Es decir, ha sido absolutamente disruptivo cómo estos algoritmos han mejorado todo el sector. Pero claro, ¿cómo han conseguido hacer ese algoritmo que transforma tan bien los textos en números guardando todas esas relaciones? ¿Vale? No voy a ahondar muchísimo en esto. Es más, tenemos un vídeo en YouTube en donde tuvimos que dar una charla a diferentes miembros de la empresa de IBM, en donde explicábamos este tema. Si os interesa, podéis pedírnoslo por email y os lo enviaremos, ¿vale? No voy a entrar mucho más en cómo se realiza esta transformación en números. Si lo queréis, os lo podemos pasar ese vídeo. Pero bueno, para que lo entendamos fácil y rápido, la clave está en la P del GPT, ¿vale? Que es el preentrenado. ¿Qué quiere decir que está preentrenado? Quiere decir que han cogido todos los textos existentes en Internet, y hablamos de millones y millones y millones y millones de textos, y pasándoselos a este algoritmo, como todos esos textos están bien escritos, ha sido capaz de recoger, bien escritos me refiero a que, bueno, significa en el lenguaje, nadie ha escrito mal para expresar una idea, al menos ha querido expresarla, ¿no? Entonces el lenguaje, de cierta manera, es correcto. Ha conseguido coger todos esos miles de millones de textos y procesar esas relaciones que hay entre esos textos. Y de ahí crear estas transformaciones o cómo transformar un texto en números guardando esas relaciones que ha visto en todos esos millones y miles de millones de textos, ¿vale? Entonces, esos millones y millones de textos reales de donde aprender las relaciones. Estas relaciones vamos a darle ya un nombrecillo, ¿vale? Para quedarnos con él, que son aspectos lingüísticos. Y le damos este nombre tan genérico porque en realidad dentro de ello está todos los tipos de relaciones léxicas, semánticas, sintácticas y muchas más allá, que dado la capacidad que tienen estos algoritmos de procesar ingentes cantidades de datos, hemos sido incluso incapaces de ver cuánto más allá es capaz de hacer el algoritmo, ¿vale? Una vez que se utilizaban estos algoritmos de transformadores y empezaron a ver cómo procesaban problemas antiguos que intentábamos resolver con la programación de reglas, se ha visto que lo hacen muchísimo mejor y funcionan en todos los problemas mucho mejor que los anteriores, ¿vale? Entonces, de alguna manera son capaces de recoger todo eso y guardar todos estos aspectos lingüísticos que hay en los textos y relacionarlos entre sí, ¿vale? De alguna manera, gracias a los transformes preentrenados, los algoritmos son capaces de entender el texto y sus relaciones, ¿vale? Os pongo aquí algunos ejemplos en la diapositiva. Os digo, frecuencias relativas de palabras, léxico, sintaxis semántica, distancia entre palabras en diferentes contextos, elementos semánticos, cohesión y relación de ideas en un texto. Tener en cuenta que lo que se habla de que estos grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Que es como se llaman LLMs, que hemos puesto antes, son capaces de guardar toda esta información en billones de parámetros. No sé si habéis escuchado alguna vez esto, pero son billones de parámetros. Es decir, cuando ya nos dedicamos a programar las reglas gramaticales para procesar los textos antes, éramos capaces de meter todas esas reglas en cientos, miles, y miles ya eran muchas de reglas, ¿vale? Estamos comparándonos con algoritmos que son capaces de guardar esta información en billones de parámetros. Es decir, cuando nosotros podemos saber qué parámetros guardan estos aspectos lingüísticos que estoy mostrando, somos capaces de verlo. Pero hay miles de millones de parámetros subyacentes que incluso no sabemos cuáles son y que están funcionando por detrás, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetirlo porque es clave en esto. Estos algoritmos han sido disruptivos y han mejorado todos y cada una de las validaciones en desafío del lenguaje natural. Bueno, pues una vez entendemos el texto y sabemos guardar y las relaciones que hay en sí mismas y sabemos que ese texto va a ser diferente para una persona, una personalidad y otra, porque la personalidad se expresa en el texto expresa la personalidad. Si partimos de esa hipótesis y somos capaces de ver qué relaciones hay en un texto, cómo lo relacionamos con la personalidad. Pues bien, vamos a intentar hacer la analogía, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros para, leyendo un texto, tratar de ver qué personalidad hay detrás de ese texto, qué persona la ha podido escribir, ¿no? Pues lo primero que pensaríamos sería ver en nuestra experiencia, haríamos grupos de personas en nuestra cabeza bastante, bueno, nublosos, ¿vale? No muy precisos, donde veríamos a gente, pues a lo mejor un poco más neurótica, un poco más abierta, experiencias, tal, intentaríamos ver
bueno, tratar de inferir qué cosas dicen ese tipo de personas y ver si está en ese texto, ¿vale? Claro, aquí la subjetividad es enorme, primero, porque no todos nos hemos cruzado con todas las mismas gente, hay personas y mismos tipos de personalidad, ¿vale? Entonces, necesitaríamos un estándar, ¿vale? Para hacer este tipo de trabajos. Pues, de alguna manera, el algoritmo también. Necesitamos un experto que nos diga, oye, esta persona tiene esta personalidad y ha realizado este texto, ¿vale? Es decir, necesitamos expertos que nos digan la personalidad de la persona detrás que escribe el texto, ¿vale? A esto, en el tema del Machine Learning y en la inteligencia artificial, se le llama un aprendizaje supervisado, ¿vale? Porque hay alguien que te dice la variable final que se conoce, ¿vale? El suelo de verdad, que también se le conoce. Es decir, esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Y este grupo de expertos, con este aprendizaje supervisado, lo conseguimos de 3 maneras diferentes. Primero, la observacionalidad, ¿vale? Expertos observando a la persona que está escribiendo el texto. Luego, las reglas lingüísticas de las que hemos hablado antes y que se llevan estudiando durante décadas, también las incorporamos en el entrenamiento del algoritmo. Y por último, también incorporamos ciertos test psicométricos, ¿vale? Y con la conjunción de estas 3 suelos de verdad es como tratamos de etiquetar los textos diciendo esta persona tenía esta personalidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos el texto, como hemos dicho, las relaciones que hay en el texto convertidas en numeritos y además tenemos el dicho que este texto lo ha escrito una persona con esta personalidad, ¿vale? Tenemos textos etiquetados por conocimiento experto con la personalidad del que escribe. ¿Qué hace el algoritmo entonces? Y lo he puesto en una frase a ver si se entiende y punto. El algoritmo encuentra la variabilidad de estos aspectos lingüísticos presentes en textos de diferentes personalidades. Es decir, que si una persona con una personalidad A y una persona con una personalidad B escriben un texto, en A va a haber unos aspectos lingüísticos, en B va a haber otros, y esto, como están codificados matemáticamente, el algoritmo es capaz de encontrarlo. Y cuando venga un nuevo texto, va a decir, ¿se parece más a A, se parece más a B o está en el medio? Porque sé qué aspectos lingüísticos debería tener A, ¿vale? Y ahí es donde ha aprendido todos esos aspectos lingüísticos que tiene ese tipo de población con esa personalidad. Y eso, recordemos, se lo ha dicho un experto, ¿vale? Entonces, por hacer un resumen y concluyendo con esto, para que nos quede bien grabado, nos basamos en la misma tecnología que los grandes modelos de lenguaje. Para hacerlo más fácil, en el GPT utilizamos la T de los transformers, utilizamos la P del entrenado y utilizamos un aprendizaje supervisado, etiquetando y que un experto diga qué personalidad cada uno, ¿vale? Entonces, en este sentido, dado un nuevo texto, cuando lo procesamos, el algoritmo es capaz de decir que se parece a una persona con extraversión y nos da un valor de extroversión, el valor 53. Y después de haber hecho toda esta teoría, haber estudiado todo esto, haberlo aplicado, tenemos una extraversión del 53. Y como diría mi sobrina, que la saca la edición, la pobre mamona ella, ¿pero qué dices? ¿Qué significa un 53 en extroversión? Después de todo el trabajo que hemos hecho, la fundamentación científica, ¿qué es el 53? ¿Qué hacemos con ese 53? ¿No? Pues como en todas las ciencias humanas y de humanidades, una vez tenemos una métrica, necesitamos establecer qué es esa métrica, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y que creo que se va a ver. Una persona de 1,83 centímetros, ¿es una persona alta o es una persona baja? Pues bueno, según mi experiencia, y por lo que yo me he ido rodeando de la gente que me he rodeado, perdonad, mi experiencia es que sí, que una persona de 1,83 es una persona alta. Claro, cuando me fui de Erasmus a Rotterdam, 1,83 yo era el bajito, la verdad, de toda la gente de allí. Sin embargo, cuando voy, por ejemplo, a recoger a mi sobrina al colegio, pues soy de los altos, vamos, soy de los más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que nos da de personalidad es un resultado relativo, que depende con quién lo comparemos. Y esto es muy importante porque, como os digo, todo el trabajo que hay detrás de la inteligencia artificial, que saca un resultado fiable, validable, que está validado, explicaremos cómo, realmente luego tiene que ser claramente interpretado, ¿vale? No nos basta que desde nuestra subjetividad veamos un dato de una persona es muy alta y nos quedemos ahí. Tenemos que tratar de interpretar que ese muy alto se refiere a toda con la población a la que estás comparando, ¿vale? En ese caso, como digo, nosotros tenemos una muestra de más de 2.000 personas en donde sacamos esa calificación de alto o bajo, ¿vale? Ese 53 es alto o bajo
dependiendo con qué lo compare. Y nuestra muestra tiene más de 2.000 personas, en donde sitúa a esa persona dentro de esta muestra, ¿vale? Y ese resultado hay que interpretarlo en ese sentido. Esta persona es alta con respecto a una población entera normal, ¿vale? A lo mejor un niño de 18 años y nos sale, o un chaval incluso más pequeño, pues comparado cuando lo comparamos con adultos, es normal que tenga un estrés muy bajo. Un estrés muy bajo, ¿vale? Un resultado adecuado a la comparación que hacemos con la población, ¿vale? Y ya voy terminando con el tema de validación, ¿vale? Cómo realizamos la fundamentación científica y la validación científica de estos algoritmos, ¿vale? No solo la parte de los transformers que hemos hablado, que está muy validada el cómo recupera esa información y es capaz de guardar las relaciones del lenguaje, sino cómo luego lo aplicamos a que mida bien la personalidad, ¿vale? Y sea capaz de encontrar esa variabilidad de estos aspectos lingüísticos entre las diferentes personalidades, ¿vale? Y como en realidad lo hemos entrenado con 3 aspectos que hemos comentado antes, validación de expertos, reglas lingüísticas y test psicométricos, pues realizamos los 3 tipos de validación acorde a cada uno de ellos, ¿vale? Validación de expertos, que le consideramos validación de campo, la validación psicolingüística para ver estas reglas lingüísticas que se cumplen en las poblaciones de diferentes personalidades, y luego una validación psicométrica, es decir, que nuestra herramienta sirve como validador psicométrico para medir la personalidad de una población, ¿vale? En este sentido, nuestros resultados, que ya tenemos resultados de validación bastante prometedores. En el estudio de campo, un gran resultado, un 85% de los expertos están de acuerdo o muy de acuerdo con el nivel de evaluación. Las reglas lingüísticas y validación lingüística estamos a punto de publicar, tenemos los primeros resultados y estamos viendo dónde publicar estos primeros resultados, ¿vale? En la validación lingüística, como veis, lo que sacamos es para cada rasgo de personalidad qué aspectos lingüísticos, ¿vale?, subyacen detrás de esa población, ¿vale? Son temas léxicos, semánticos, sintácticos y luego otros muchos más allá, ¿vale? Pero estos son los que podemos recoger, que se han ido estudiando durante estas décadas y que ahora podemos decir que están detrás de estos y que nosotros somos capaces de encontrarlo. Por último, las correlaciones entre las diferentes facetas, como explica antes María, hay unas pequeñas relaciones entre las facetas de cada uno de los factores, ¿vale?, que deberían conservarse en toda población medible con una herramienta de psicométrica, ¿vale? Y esto es lo que realizamos. Estos procesos de ver que se correlacionan exactamente como deberían, ¿vale? Que dada una población, la personalidad de toda esa población se distribuye de una manera normal, como haría cualquier población humana, ¿vale? Estos resultados también están siendo bastante prometedores y pronto pasaremos a su publicación. Entonces, bueno, ahora de nuevo vamos a escuchar a Bea, que nos va a contar un poco más sobre los impactos de las competencias en esos ámbitos que nos ha mencionado un poco, el desempeño académico, el emprendimiento, la empleabilidad, con algunos ejemplos concretos científicos y también con algunos testimonios. Así que, Bea, te comparto hoy la presentación y te dejo todo tuyo. Vale, os comentaba antes que las competencias socioemocionales pues son, puede el trabajar, el desarrollar las competencias socioemocionales es interesante o tiene impacto en prácticamente todas las esferas de la vida de los individuos, tanto desde el desarrollo personal, porque, bueno, pues el conocer, por ejemplo, como explicaba Noelia antes, el tener esa capacidad de autoconocimiento y de autorreflexión, pues deja el margen para el crecimiento personal también. Y después permiten también el desarrollo en la vida académica o en la educación, en el emprendimiento, en la salud mental, en el deporte. Entonces, en Human hemos estado trabajando ampliamente con diferentes grupos de trabajo y aquí os queremos contar un poco, pues, el impacto que están teniendo estos proyectos desde una perspectiva científica. Es decir, en el proyecto habéis tenido la oportunidad de verlo en vuestra propia casa, ¿no?, en vuestras propias instalaciones. Habéis tenido la oportunidad de ver un poco el impacto que tiene en educación, y aquí os queremos contar un poco, pues, sobre casos de uso de otros centros que también están en proyectos similares y cómo a partir de del trabajo que han llevado a cabo, pues hemos compartido experiencias interesantes en congresos internacionales y hemos elaborado publicaciones científicas de impacto internacional. Pásamelo, Íñigo.
nosotros presentamos el proyecto, digamos, madre de tutoría, o sea, el proyecto original de tutoría sobre al que os habéis ido sumando diferentes centros o diferentes comunidades educativas con vuestros microproyectos. Lo presentamos el año pasado en un congreso internacional y presentamos, pues, bueno, junto con personal, con otros investigadores de la Universidad de Navarra, una comunicación titulada Inteligencia Artificial aplicada a la evaluación y orientación de competencias socioemocionales como un enfoque innovador para el desarrollo académico, profesional y vital de los estudiantes. Es decir, esta fue la presentación en la comunidad científica del macroproyecto. Esto fue a finales del año pasado y a lo largo de este año, pásamela, Íñigo, por favor. A lo largo de este año, pues hemos ido haciendo presentaciones de los trabajos con diferentes centros educativos desde su perspectiva o desde el enfoque que le dan en cada uno de los centros, ¿no? Nos presentamos a un congreso de desarrollo de competencias socioemocionales con el Centro Integrado de Formación Profesional, el CIP del Mar, que ellos son un centro de formación profesional y explicamos en este congreso cómo la evaluación y orientación de competencias socioemocionales supone un enfoque innovador para el desarrollo de la empleabilidad en el ámbito de la formación profesional. Entonces ellos cuentan un poco su experiencia, cómo funciona su modelo educativo y cómo han sido capaces de implementar la evaluación de competencias socioemocionales que hacen a través de Human-I y cómo han sido capaces de desarrollar propuestas de intervención con el alumnado para fortalecer estas competencias durante su periodo de formación con el propósito de mejorar las oportunidades de empleabilidad y incluso el manejo que tienen y el desarrollo profesional una vez que ya están inmersos en el mundo laboral. Como os decía Íñigo, como no podemos ver las videollamadas, perdón, las videoconferencias, porque además también son un poquito extensas, son como, no muy largas, son como de 7 minutos, 8 cada una, pero bueno, ponerlas todas entendemos que va a consumir demasiado tiempo, entonces os podemos compartir los enlaces y podéis ver tranquilamente pues aquellas que os resulten de más interés. Hace un par de meses nos presentamos a un congreso de inteligencia artificial, innovación, economía y empresa, donde presentamos una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la evaluación de competencias socioemocionales vinculadas al emprendimiento. En este congreso, también, bueno, con el CIP del Mar, igual que en este, además de la conferencia en el congreso, escribimos un capítulo de un libro. En el caso de este congreso y esta conferencia, lo que hicimos fue explicar cuál fue el procedimiento o cómo es el procedimiento mediante el que Human-I, junto con el Innovation Factory, ha construido el informe de emprendimiento sabéis que además de, bueno, para los que habéis utilizado la herramienta y para los que no la habéis utilizado, pues os cuento que Human-I, además de permitirte obtener un informe como digamos general de las 35 competencias socioemocionales y cómo puntúa el individuo en cada una de ellas. Además de esto, se pueden, entre comillas, personalizar los informes de acuerdo a propósitos que sean de interés para cada grupo, para cada institución, ¿no? Entonces, dentro de estos informes, entre comillas, personalizables, hay uno que ya viene configurado en la plataforma de Human-I, que es el informe de empleabilidad. ¿Cómo se decidió cuáles de las 35 competencias formaban parte de ese informe? No fue un proceso aleatorio, fue todo un proceso riguroso, científico, construido, como os decía, con el apoyo del Innovation Factory, y se llevó a cabo pues, una consulta de expertos, se llevó a cabo una revisión de bibliografía, es decir, se siguió toda una metodología científica que dio como producto final este informe que ahora sirve pues, para orientar la evaluación de competencias socioemocionales al emprendimiento. Avanza, Íñigo, porfa. Participamos también en un congreso internacional sobre innovación didáctica y educación para la sostenibilidad, donde presentamos resultados de un estudio que llevamos a cabo con la red, con las diferentes universidades que forman parte de la red WIN, y presentamos resultados sobre la evaluación de sesgos de autopercepción asociados al emprendimiento. Es un estudio muy interesante donde hablamos de cómo realmente las herramientas de inteligencia artificial como Human-I permiten controlar los sesgos de autopercepción
en comparación con los instrumentos tradicionales. Entonces, este es un estudio llevado a cabo con una muestra de más de 400 participantes de diferentes países, donde se puede ver cómo impacta el sesgo de autopercepción en relación con el emprendimiento. Continúa. Sobre este mismo tema, el ICS de la Universidad de Navarra organizó también una actividad en la que también presentamos resultados relacionados con este estudio y además junto con otras compañeras, tengo que decir otras porque la verdad que éramos todo chicas, se presentó una propuesta didáctica para desarrollar competencias emprendedoras en estudiantes y además se llevó a cabo un taller de competencias socioemocionales para el desarrollo orientado al desarrollo de estas competencias para la vida profesional y personal y con una mirada también desde las neurociencias. Fue una actividad, la verdad, que bastante completa. Siguiendo con actividades casos de uso que tenemos y que hemos llevado a cabo, pues recientemente presentamos con el Colegio Jesuitinas Pamplona también su modelo educativo, que han sido capaces también de implementar Human Eye como una herramienta de apoyo que utilizan durante las tutorías para el desarrollo de competencias socioemocionales de su alumnado y que les permite pues integrarlo un poco en este modelo educativo centrado en la persona, donde no solamente hay un interés por la formación académica, sino por esta formación integral de los individuos, que además pues, tiene impacto en diferentes aspectos de la convivencia, no solamente del desarrollo personal, sino también del desarrollo social de la comunidad educativa y de estas personas en su vida en general. Es decir, todos son ejemplos de casos de uso que están trabajando actualmente con la herramienta, que también además pertenecen al sector educativo y que creemos que pues, es importante que conozcáis las experiencias que estáis llevando a cabo en diferentes contextos, a modo de crear un poco de vínculo de comunidad y de que, no sé, de ir compartiendo pues esos procesos de implementación que a veces pueden ser difíciles, que podáis contaros o saber cómo otros lo hacen, dónde han tenido dificultades, cómo las han intentado superar, de manera que al final el entrenamiento en estas competencias socioemocionales no sea algo que está como un tópico dentro de los reglamentos legislativos de la educación, sino como una realidad que esté dentro de los centros de formación y que permita a los individuos pues este crecimiento real, tanto personal como académico y profesional. Desde el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón tenemos una experiencia muy satisfactoria en la utilización de la herramienta de Human Eye. Es un primer acercamiento para nuestros alumnos a la idea de inteligencia artificial, a lo que realmente ya están utilizando las empresas en los procesos de selección. Eso es de lo más difícil de poder entrenar y trabajar en el aula, y a través de la herramienta de Human Eye cada alumno tiene un informe individual de sus competencias, de los aspectos con mayor fortaleza y con mayor debilidad, y ese informe individual se trabaja a lo largo del curso con diferentes tipos de actividades. Lo conocen sus profesores y lo conocen los tutores. Cuando los alumnos van a la empresa, llevan ese informe de competencias socioemocionales como una base para poder trabajar y para poder desarrollar sus prácticas. Y tratamos también, a posteriori, una vez que el alumno y la alumna ya ha salido del centro, hacer un seguimiento, saber cómo han desarrollado esas competencias, cómo se han adaptado. En fin, la utilización de la herramienta de Human Eye lo que nos permite es tener un diagnóstico para cada alumno y que ellos sepan cuáles son esas competencias, que piensen, que reflexionen y que trabajemos en el centro y también en el ámbito de la empleabilidad cómo podemos lograr una mejor integración. El Colegio Jesuitinas Pamplona colabora con Human Eye desde el inicio del proyecto. Nuestro centro desarrolla un modelo educativo de acompañamiento personalizado centrado en el alumno que requiere de una mirada amplia, completa y rigurosa. Por ello, creemos que la adquisición y desarrollo de las competencias socioemocionales debe estar muy presentes dentro de nuestra labor educativa. Estamos convencidos de que este asistente con inteligencia artificial ayuda al alumnado y a nosotros mismos a definir con precisión y de manera realista el nivel de sus competencias socioemocionales, evitando los sesgos de autopercepción. Todo ello nos permite tomar decisiones con un mayor grado de información y certidumbre, así como proponer intervenciones personales para cada persona. Nuestra experiencia con Human Eye es muy satisfactoria,
tanto por la profesionalidad y capacidad de trabajo demostradas, como por la adaptación a nuestra realidad y nuestros requerimientos específicos. Muchas gracias. Y bueno, pasamos ya al cierre un poco de la presentación. Noelia, te dejamos todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues para concluir un poco esta jornada, simplemente resumir un poco hacia dónde vamos, ¿no? Con la nueva ley, una cosa es el proyecto que hemos hecho, pero el año que viene empieza la implementación a nivel de real en las comunidades autónomas, en los centros, de la nueva ley de FP. Y una vez empezado también este proyecto de desarrollo de las competencias socioemocionales, y que tenemos planificado, ¿no? Pues seguir fomentándolo, simplemente voy a dar unas pautas de lo que dice la nueva ley un poco al respecto, que vamos en esa línea, ¿no? La nueva ley incorpora e integra en la formación la digitalización y la sostenibilidad en todos los sectores económicos y el desarrollo de las competencias, porque todo eso contribuye a la madurez profesional. Y se considera que es algo imprescindible para adquirir las competencias generales, profesionales y para la empleabilidad previstas, ¿no? El nuevo sistema FP da mayor relevancia a las competencias para la empleabilidad de carácter transversal y que, junto con todas las competencias profesionales propias de cada uno de los ciclos formativos, se ve que son necesarias para una formación profesional de calidad. Y entre las finalidades del sistema de formación profesional está la adquisición, el mantenimiento, la adaptación y la ampliación de las habilidades y competencias profesionales y el progreso en la carrera profesional. Está previsto que la metodología que se utilice, que cada vez tiene que ser pues eso, el uso también de más introducción de las metodologías activas, pero bueno, en general, hablando de la metodología que se utilice, tiene que ser de carácter globalizador y tiene que promover esa integración de las competencias y de los resultados de aprendizajes previstos, ¿no? Entre otros también está que se desarrolle la comprensión lectora, la capacidad de expresión en público y el fomento de todas las competencias transversales y personales, que es algo fundamental para la empleabilidad futura del alumnado. En la nueva ley se habla mucho de orientación profesional, entre lo que incluyen, y esto lo voy a leer, que es palabras textuales, una de las, dentro de hablar, ¿no?, de qué implica la orientación profesional del alumnado, dice: la adquisición de habilidades y competencias básicas y transversales para el desarrollo personal y social, la toma de decisiones, el emprendimiento, el trazado de itinerarios formativos y profesionales conducentes a nuevos aprendizajes y oportunidades profesionales y para la madurez profesional. Los dos nuevos módulos, ¿no?, del itinerario para la empleabilidad 1 y 2, aunque es una transformación de otros dos que ya existían y estaban contemplados pues, más o menos la misma esencia, pero en estos en concreto, dentro de los resultados de aprendizaje, pues analizándolos un poco en profundidad, se ve que se habla del autoconocimiento, que es un resultado de aprendizaje que tenemos que conseguir con el alumnado, y el desarrollo de habilidades sociales. En estos módulos se busca el fomento o ayudar, ¿no?, ese fomento de las competencias personales, sociales y emocionales. Es decir, que es algo que está muy presente y esto se da en primero y en segundo. Pero bueno, el carácter integrador de todos los módulos que está previsto, ¿no?, dentro de cada uno de los ciclos, sí que está previsto eso, que de forma intermodular se fomenten las competencias socioemocionales en mayor o menor grado, ¿no? Y por supuesto, los periodos de prácticas en empresa son esenciales para conseguir muchas de estas competencias, o por lo menos un impulso y su desarrollo posterior, ¿no? Al final, cada ciclo formativo, 2 años, 2 cursos escolares en condiciones normales, ¿no? La idea de la nueva ley con todo esto, pues también es que se haya adquirido la madurez personal y profesional, es decir, las dos cosas, de forma suficiente para que ese alumno esté preparado para incorporarse al mercado laboral. Entonces, me parece que con este proyecto hemos conseguido como ir en la línea de lo que nos viene y de lo que hacia dónde va el sistema de formación profesional, y que seguiremos fomentándolo. Muchas gracias.